Vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores, regresamos en unos minutos en la banda radiofónica, ya está con nosotros Guillermo Bracamontes Gutiérrez del colectivo de vecinos de la colonia Guadalupe. Estaremos platicando la siguiente media hora con él sobre el tema de una buena vecindad. Muchas gracias por continuar con nosotros, amigos cibernauta, y está con nosotros Guillermo Bracamontes Gutiérrez del colectivo de la colonia Guadalupe. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias a ti por la invitación y desde luego al doctor Héctor Muñoz. Me comentó él que la semana pasada que me recibió aquí, pues que hubo mucho interés por parte del auditorio y pues es un gusto poder estar nuevamente aquí en W. 97.7 FM. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Guillermo, por acompañarnos. En un momento vamos a estar platicando contigo precisamente qué es el colectivo, qué es la buena vecindad, o cómo se pueden organizar los vecinos, no solamente en la zona urbana, sino también puede ser un ejemplo para las zonas rurales y en cualquier lugar donde se pueda pues, convivir de una manera más sana y, por supuesto, tener una seguridad más plena en todo lo que es una comunidad. Con muchísimo gusto. Mira, nosotros por circunstancias de inseguridad, en 2017 nos vimos obligados a organizarnos, descubrimos que si no estábamos organizados, pues finalmente la delincuencia del orden común pues se estaba adueñando de la colonia Guadalupe en distintos sectores. Y lo que hicimos fue conocernos, reunirnos los vecinos y de entonces a la fecha los índices de inseguridad en la colonia Guadalupe han disminuido. Y esto generó un ánimo muy positivo porque a su vez la colonia Chapule también se empezó a organizar. Entonces a la fecha hemos adquirido una serie de experiencias que creo que pueden ser valiosas para el resto de la comunidad, pues para lograr entornos seguros en su respectiva comunidad. Claro que sí, en un momento vamos a platicar todo esto, amable cibernauta, todo este tema precisamente de la colectividad y por supuesto la buena vecindad, que es uno de los principales pues, pilares que se debe de dar, Guillermo. Antes de entrar ya en forma en la entrevista, solamente un comentario. ¿Cómo se da esta colectividad, digamos, esta organización entre ustedes? ¿Son vecinos que se conocen de años? ¿Son vecinos nuevos? ¿O esta inseguridad llega por lo que está pasando no solamente en todo el país, por la inseguridad? ¿O fue traída por vecinos nuevos esta inseguridad o esta incomodidad para los vecinos? Mira, en 2017 la colonia Guadalupe tuvo índices altísimos de distintos delitos, particularmente robo de autopartes, cristalazos. ¿Por qué? Porque en una zona confluye el entorno del Hospital General, del Hospital de la Clínica del IMSS. Entonces, pues ahí muchos personal del propio de las instalaciones médicas dejamos sus vehículos y pues cuando la sorpresa era que les habían robado la batería, por ejemplo. Y en el sector poniente, hay bancos, entonces había asaltos a cuentavientes, robo de vehículos. Entonces, era un cúmulo de delitos en todo el ancho de la colonia, así que pues, los vecinos que fuimos víctimas de distintos delitos decidimos organizarnos, reunirnos, conocernos, y todo se presenta a partir de algunas declaraciones de entrevistas a otros vecinos que hicieron mucho ruido. Entonces aprovechamos para empezarnos a reunir en el parquecito de Ciudades Hermanas. A partir de ahí inició en 2017. ¿Cuántos años tiene la colonia en Guadalupe? La colonia Guadalupe es una de las colonias más tradicionales aquí de Culiacán. Podemos decirlo así que su boom fue a principios de los años 60, principalmente como una zona residencial. Pero ahora, por el crecimiento de la ciudad, pues se ubica, si tú ves el mapa de Culiacán, si alguien no conoce Culiacán y la trata de ubicar, pues pareciera que en proporción a la mancha urbana fuera el centro. Aunque geográficamente el centro es otro, pero por la cercanía y por la conectividad con todo el resto de la ciudad, es como si fuera el centro.
Guillermo, sí, es una de las más tradicionales, más antiguas de aquí de Culiacán. Por supuesto, en un momento vamos a estar platicando con Guillermo sobre el tema de, de cómo organizarse de la sociedad civil, organizarse de los vecinos y, por supuesto, hacer frente de una u otra manera, estratégicamente, claro está, en contra de la delincuencia, de pues esta inseguridad que se vive ya hace bastante tiempo, no solamente en Culiacán, lo reitero, ni en Sinaloa, sino en todo el país. Lamentablemente es una situación que está sucediendo. Gracias por continuar con nosotros en las noticias con el doctor Héctor Muñoz. Soy Fernando Camacho, les agradezco su preferencia. Vamos a platicar en esta próxima media hora con Guillermo Bracamontes Gutiérrez del colectivo de vecinos de la colonia Guadalupe, con el tema la importancia de la organización de los vecinos. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por tu invitación y también al doctor Héctor Muñoz, porque pues tuvieron la amabilidad a raíz de los resultados y las llamadas que hubo la semana pasada en la primera entrevista. Y bueno, pues aquí estoy muy gustoso de estar en tu programa. Muchas gracias, Guillermo. Sí, precisamente, Guillermo, fuera de la sintonía radiofónica, estábamos platicando en las diversas plataformas digitales, precisamente el tema de cómo nace esta inquietud por organizarse el colectivo de vecinos de la colonia Guadalupe. Y precisamente quisiera iniciar con esta pregunta y este comentario, Guillermo, ¿cómo, para nuestros amigos radioescuchas, cómo nace la idea de organizarse y por qué nace la idea de organizarse? Nace en 2017 a raíz de que la colonia Guadalupe presentaba índices muy altos en materia de inseguridad. Los vecinos no nos conocíamos todos, tenemos amigos en común, familiares, pero en alguna medida todos habíamos sido o conocíamos a alguien que había sido víctima de algún delito, ya sea de algún cristalazo, robo de autopartes, alguien conoce a alguien que había sido asaltado, alguien más había sido testigo de ello, y esa circunstancia nos obligó a convencernos que si no hacíamos nada para ello, éramos parte del problema. No basta solamente con culpar a la autoridad, que no estaba haciendo tampoco su parte, pero llegamos a la conclusión que teníamos que presentar denuncias, que teníamos que reportar al 911, y eso es también una primera recomendación que le quiero hacer a los radioescuchas. Cuando ustedes presencien o sepan de algún incidente delictivo, llamen al 911, presenten, pidan ese número de reporte, porque la autoridad se basa en esa incidencia de reportes. Y si no hay reportes, pues entonces la colonia está de maravilla, en cualquiera que ésta sea. En la medida que empieza a haber quejas por parte de los vecinos o alguna circunstancia de emergencia, entonces le toman atención. Así fue lo que pasó con nosotros. Ok, Guillermo. Ustedes se reúnen en un primer paso, identifican el problema, claro está, en el proceso, pero se reúnen por cuenta propia, hay algún líder que los reúna. ¿Cómo nace esta reunión, esta organización en un principio? Mira, todo nace a raíz de una declaración de otro de los vecinos que se lleva hasta primera plana en un periódico local. Entonces, pues eso genera una ola muy positiva y varios vecinos decidimos, oye, pues vamos a empezar a reunirnos en el Parque de Ciudades Hermanas, y a partir de ahí nos conocimos y compartimos nuestras historias, que déjame decirte, que daría material hasta para hacer una serie. O sea, de lo difícil y de las circunstancias tan complejas que se habían vivido. Entonces, semanalmente nos empezamos a reunir, comenzamos a generar un directorio de nosotros los vecinos, y otra recomendación, generamos un grupo de chat de los vecinos para estar reportando si veíamos algo sospechoso, al grado que pues también establecimos contacto con la autoridad. Entonces, de esa manera, pues se generó una serie de situaciones afortunadas, y ello pues dio la posibilidad de que posteriormente tuviésemos una reunión con el presidente municipal,
que acudió precisamente al parque, hicimos nuestros planteamientos y bueno, de entonces a la fecha, pues no solamente nos mantenemos comunicados, los vecinos, dividimos la colonia en diferentes sectores y ello ha permitido que surjan distintos liderazgos pues, en los sectores de la colonia para que ellos coordinen los esfuerzos de seguridad y la problemática particular que tiene esos sectores de la colonia. ¿Hay un representante principal, un presidente de este colectivo, o cómo se fuera organizado? ¿Cuál es el organigrama de este colectivo? Fue espontáneo, okay. Totalmente. Aquí lo que hemos buscado es que surjan esos liderazgos y que cada vecino asuma esa parte que le corresponde de corresponsabilidad en su acera. No buscamos protagonismo, lo que queremos es que haya seguridad en la colonia. Lo que sí propiciamos era que hubiese una interlocución ante la autoridad, porque en distintos momentos los vecinos acudían, cada quien en lo individual, a las instancias de gobierno y los bateaban. Esa es la realidad. Okay. La administración pública, el gobierno es un laberinto inmenso y en la medida en la que no se conoce cómo moverse, pues se pierde uno. Entonces, quienes tenemos un poquito más de experiencia y conocimiento de ello, pues buscamos el acercamiento, los canales y de forma natural se fue asumiendo esa responsabilidad y esa corresponsabilidad con los vecinos. La recomendación es que a los radioescuchas es que júntense, presenten alguna petición concreta a la autoridad y vayan juntos. Precisamente, ¿cuál sería tu recomendación, ya para entrar en forma, cuál sería tu recomendación para nuestros amigos radioescuchas y cibernautas para que dieran un primer paso para organizarse? ¿Cómo serían los pasos para organizarse o cómo ustedes surgieron este tipo de organización? Lo primero y lo que es indispensable es que hay que conocerse, hay que conocer a los vecinos, al vecino de al lado, de enfrente, de un lado, irse por acera, hay que organizarse, establecer un lugar, una hora para poderse concurrir, mantenerse en comunicación y desde luego que haya seguimiento y coordinación. Hay que, por lo elemental, un grupo de chat entre ellos. Empiecen por una acera, identifiquen y conozcan su entorno para que puedan identificar si hay algo sospechoso. Por ejemplo, ese sería lo principal. O sea, en la medida en la que conozcamos nuestro entorno y a los vecinos, vamos a poder identificar si hay alguna persona sospechosa que esté rondando. Quienes delinquen estudian muy bien la zona y por eso se aprovechan. En la medida en la que la sociedad se organiza, instala cámaras, está al pendiente, eso la vuelve riesgosa para quienes delinquen. Entonces, eso es lo que nos ha funcionado. Siempre hay ojos vigilando en la colonia Guadalupe, después se colocaron algunos pendones, eso se replicó en otros lugares, y quienes cometían esos delitos, pues se dieron cuenta que la colonia Guadalupe pues ya no les resultaba tan atractiva para seguir cometiendo sus delitos. Precisamente, Guillermo, me llama la atención. A ver, este tipo de información, pendones, cámaras, no sé si existe algún tipo de vigilancia peatonal entre ustedes mismos o existe algún tipo de vigilancia, y vaya la redundancia de la pregunta, de vigilancia más allá de solo observar. Mira, no somos policías ni tampoco le vamos a hacer al héroe. Claro. ¿Sí? Pero sí estamos siempre alguien al pendiente por su actividad de pues identificarse a alguien sospechoso y ya tenemos una serie de protocolos para saber cuando alguien está hurgando, husmeando y que no es de la colonia, así de sencillo. Pero lo que se hace es hablar al 911, se dice, oye, hay una persona sospechosa de tales o cuales características, y bueno, pues eso propicia que vaya a la autoridad, si es que va, por supuesto, o alguien le dice, oiga, amigo, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, los vecinos me están reportando que se ve sospechoso, mire, esta cámara ya lo reportó, entonces, pues si no es de aquí, pues a lo mejor, pues para evitar alguna confusión. Entonces, con ese tipo de pequeños atenciones, podemos decirlo así, se ha logrado disminuir la incidencia delictiva. Y la organización, Guillermo, no solamente es solamente en cuestión de seguridad
o también en servicios públicos, en mejoras de la colonia, o van en esta etapa nada más? Ha sido un conjunto de situaciones afortunadas, porque una vez que se resuelve la seguridad parcialmente, desde luego, porque siempre es algo que no debemos de soltar, claro, también ha permitido que hagamos gestiones de otra índole. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace cerca de un mes, concretamente en el tramo de Andrade, esquina Río Elota, pues una alcantarilla estaba pues en mal estado, desde luego, y había pues una fuga de aguas negras. Los vecinos reportaron durante cerca de 2 semanas, no hubo respuesta por parte de la autoridad, entonces pues bueno, ya intervine y te comentaba, al saber qué puertas tocar, qué decir y cómo decirlo, pues permitió que nos atendieran. Ahora, ¿cómo le hicimos? En otras ocasiones, cuando hemos tenido problemas complejos, nos tocamos la puerta de la autoridad. Hay ocasiones en que quienes nos atienden son sensibles a ello, hay ocasiones en las que no, es un proceso continuo. Aquí lo que les dijimos, o nos atienden o vamos a cerrar la calle de Andrade. Okay. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Lo que propiciamos es, primero, no generar afectación. Cuando lo hemos hecho, avisamos a tránsito, informamos a los medios de comunicación y cerramos, para generar la menor afectación. Y te das cuenta que entonces sí responde la autoridad. Inmediatamente mandaron la cuadrilla, lo resolvieron en un fin de semana y ya quedó resuelto ese tema. Y hemos tenido otros tantos más, pero se ha logrado la comunicación con la autoridad, pero como ha habido tantos cambios en la administración pública, pues es un estar en continuo contacto con ellos. Es correcto. ¿Cuál sería una de las recomendaciones de Guillermo, dada la experiencia que se tiene en este colectivo desde el 2017? ¿Cuál sería la principal recomendación para quien desea organizarse en su colonia, en su barrio, en su comunidad? Que quiera su comunidad. Okay. Mira, yo me dedico a la actividad inmobiliaria y te das cuenta que si la autoridad no hace lo que le corresponde o si no le haces marcaje, es la incidencia delictiva o la inseguridad le va a pegar al valor de tu propiedad. Claro. Entonces, pues es increíble que hay sectores o que hay zonas en la ciudad, simplemente el centro de Culiacán, en lo que ves que hay muchas propiedades en venta. Así es. Entonces, le pega a tu patrimonio si la autoridad no hace lo que está de su parte, si no brinda seguridad. Entonces, la recomendación es que quien quiera realmente a su comunidad, quien aspire a que su familia esté más segura y que no quiera ser parte de las estadísticas, pues que dé ese paso y salude a su vecino. Finalmente digan, oye, que si no nos organizamos, vamos a ser parte de la estadística negativa. Entonces, por esa conveniencia, por esa mejora del entorno y de la comunidad, vamos a estar en contacto. ¿Ya? Y así se empieza, poco a poquito. Claro, es correcto. Sí, poco a poco se va construyendo todo este tema. Una segunda recomendación, Guillermo. Aquí, pues todo, siempre cuando hay un colectivo, siempre cuando se reúnen 2 o más personas, pues algunos tienen sesgos políticos. ¿Cómo manejaron ese tema ustedes como vecinos, como compañeros de Colombia? Mira, y qué bueno que lo comentas, porque en el caso de la colonia Guadalupe es muy, muy plural. Hay gente con, pues de todos los colores y de todas las simpatías, pero aquí lo que hicimos fue que independientemente de los colores y las filiaciones políticas, lo más importante es la seguridad de todos. Como ciudadanos queremos que el gobierno que esté en turno, del color que sea, le vaya bien, porque si le va bien al gobierno se va a reflejar en la atención ciudadana. Obviamente, pues siempre hay quienes en su manera de expresar pueden ser un poquito más rudos. Entonces lo que propiciamos fue suavizar esa parte y que lo que tiene que ver con la interlocución con la autoridad sea lo más cordial para que no haya ese tipo de fricciones. A lo mejor, finalmente, en el gobierno pues se tiene la piel sensible y cuando hay ese tipo de situaciones como entrevistas o algo, también te ponen más atención. Entonces siempre buscar que haya cordialidad, que pues la sociedad no puede sola, tampoco el gobierno, es una forma de hacer equipo. Es correcto lo que comenta Guillermo, es hacer equipo, sociedad
y gobierno para poder pues tener mejor nivel, mejor calidad de vida y mejores niveles de vida para todos y cada uno en esta gran ciudad de Culiacán, en Sinaloa y en todo México y a donde nos escuchen seguramente están convencidos de que esto es algo que resulta pues muy prioritario. Guillermo, ¿cuál ha sido la experiencia más positiva que se ha tenido con este colectivo, con esta vecindad? Que tú puedas comentar, esto es lo que más me ha agradado a mí de organizar. Mira, la respuesta ciudadana, el darte cuenta que a partir de la organización se pueden solucionar muchos de los problemas que ya tenían bastante tiempo que no se atendían o que no se miraban. Muchos de ellos tienen que ver con aspectos de intervención por parte de la autoridad, pero lo más satisfactorio es la respuesta cuando la tienes por parte de la autoridad, pero es a partir de que tocaste la puerta o que generaste las acciones para que te voltearan a ver. A lo mejor no lo hicieron convencidos, pero también por la capacidad que hemos logrado de visibilizarnos y de generar la atención ciudadana, por esa circunstancia nos han atendido. Habrá material para muchas historias, claro, desde luego, pero pues ha sido más por la conveniencia tal vez de la autoridad de que no les hagamos más ruido. Ajá. Por lo que nos han atendido. Esa es la satisfacción de que hemos podido resolver muchas de las problemáticas de la colonia a partir del ruido que hemos podido hacer de manera positiva. Claro. Guillermo, ya estamos en la parte final de la entrevista. Para poner en contexto nada más, la colonia Guadalupe, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿Es una referencia en Culiacán, la colonia Guadalupe? ¿Cuál es la historia de la colonia Guadalupe? Mira, es una colonia, te comentaba hace unos minutos, es una colonia de carácter residencial. Podemos decir que a principios de los 60 se creó, o sea, cuando vemos las imágenes del Culiacán antiguo, pues vemos que esa zona 50, 60 se creó. Y pues en su momento, no es que fuera la periferia, pero se creó con una cuestión más de carácter residencial. Ahora, déjame decirte, y qué bueno que lo mencionas, ahora la colonia Guadalupe está viviendo un proceso de transformación. Hay muchas residencias o muchos terrenos con superficies importantes y ahora se están transformando en departamentos. Okay. ¿Sí? Pero también eso tiene que ver a las condiciones de seguridad que ya tiene la colonia. Comercios también. Así es. Entonces ya hay corredores urbanos, como lo que es la propia ciudad de Sepanas, corredores comerciales. O sea, quienes se dedican o quienes invierten ahora en la colonia, lo están haciendo a raíz de las condiciones de seguridad que ella ofrece. Entonces ya hay lo que llamamos una redensificación, un aprovechamiento de los espacios, y hay mucha gente que quiere poner su oficina en la colonia, claro, quiere por lo menos tener un departamento ahí. Entonces, pero todo eso es gracias a que ya hay las condiciones de seguridad mejores en comparación con otros sectores de la ciudad. Que anteriormente. Guillermo, nos vamos. ¿Alguna recomendación final para nuestros radioescuchas? Reiterar a los radioescuchas la importancia de organizarse. Generen un chat con sus vecinos, salúdenlos, conózcanlos, intercambien sus números telefónicos y corran la voz que se están queriendo organizar, porque en la medida en que la sociedad se organice, estamos dando las condiciones para que se reduzca la posibilidad de ser víctima de algún delito. Y eso pues les ofrece más seguridad a su familia. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a nuestros radioescuchas, a nuestros internautas. Nos vemos mañana de 7 a 8 de la mañana. Una entrevista muy interesante. Cómo ser un buen vecino y cómo organizarse para ser un buen vecino. Gracias. Nos vemos mañana. ¿En qué